Bendiciones a todos, a mis hermanos, tengáis bendiciones de parte de Dios, que es lo importante, que tengamos la bendición del cielo, del Padre, del Altísimo Todopoderoso. Os deseo con todo mi corazón que podáis estar firmes delante de Dios Altísimo Todopoderoso, y seguir los pasos del Maestro, bendito sea su nombre para siempre. Bueno, vamos a leer una lectura de la palabra de Dios que es tocante a la duda. Cuando dudan de Dios, cuando creemos que somos muy valientes, cuando creemos que todo está conseguido, pues a veces que la carne se revela con nosotros y dudamos siempre algunas cosas de Dios, se manifiesta los problemas entre las dificultades y todas esas cosas nos hacen a veces dudar, ¿verdad? Y eso no tiene que ser así, jamás. Tenemos que seguir adelante porque Dios está ahí, Dios existe y tenemos que aclamarle, tenemos que tener confianza plena en este Dios tan bueno y tan misericordioso. Vamos a leer la palabra que se encuentra en Éxodo, capítulo 17, versículo 1. Esto está en la Torá, en Éxodo, que es verdaderamente la Torá tiene 5 libros, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Así que, como hemos dicho, vamos a leer Éxodo capítulo 17 y versículo 1 hacia adelante. Dice: toda la comunidad israelita salió del desierto de Sin, siguiendo su camino poco a poco, de acuerdo con las órdenes del Señor. Después acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo viviera. Así que se enfrentaron con Moisés y reclamándole: danos agua. Bueno, pues la verdad que Moisés era simplemente un hombre. No le dijeron: Moisés, pídele a Dios que nos dé agua para beber, sino que le pidieron a Moisés. Y nosotros no tenemos que tener confianza en los hombres, aunque los hombres parezcan muy justos, muy buenos, que nos dice la palabra que Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra que había. Entonces, aunque veamos que el hombre es manso, es bueno, está dedicado para Dios, está íntegro para Dios, está entregado totalmente a Dios, tampoco debemos confiar y estar nuestra confianza en el hombre. Y aquí parece ser, ¿verdad?, que ellos dijo: Moisés, danos de beber. Bueno, dice, siguiendo su camino, ¿verdad?, porque ellos seguían un trayecto de camino para y iban hacia la tierra prometida, a donde Dios le había dicho que iban a ir, porque Dios se lo había prometido a Abraham y le dijo: a tu descendencia les daré esta tierra a la 4ª generación. Pero como no ha llegado todavía la maldad de los cananeos, pues tu pueblo pasará aproximadamente, será extranjero en tierra extraña aproximadamente 400 años. Más o menos eso es lo que se cumplió, lo que dice la palabra de Dios, de la Biblia, ¿verdad? Entonces, siguiendo su camino, nosotros tenemos que seguir un camino a donde hay un destino hacia las promesas. Y nosotros tenemos que seguir caminando dentro de la dificultad, dentro de los problemas, porque hay muchos problemas no van a faltar. Pues, bueno, problemas con el trabajo, problemas con las cosas que a veces falta y no llega, y vamos a luchar siempre, a veces porque estamos enfermos y esa enfermedad nos hace estar penosos, tristes, pero
El verdadero creyente siempre va a tener fe en Dios, va a seguir caminando, teniendo dinero, no teniendo dinero, estando enfermo, esté como esté, va a seguir hacia adelante. Aunque vengan tormentas, aunque vengan vientos contrarios, no le va a importar, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Hemos creído en aquel Todopoderoso y debemos seguirle siempre, porque lo que va a triunfar es la confianza en nuestro Dios. Eso es lo que va a triunfar en nuestra vida. La duda no va a servir para nada. La duda solamente va a servir para quitarnos las ganas, para retroceder y no seguir hacia adelante. Y eso es malo para el creyente. Tenemos que seguir hacia adelante, hermanos, a las promesas y conseguir esas promesas que el Señor ha prometido para todos nosotros los creyentes, porque los creyentes Dios tiene una promesa para ellos. Siguiendo su camino, poco a poco, dice la palabra, poco a poco, y es que iban caminando lentamente porque había niños, había ancianos, había animales, y entonces tenían que ir a poco, no importa cómo vayamos caminando, no importa si vas lento o vas rápido, tenemos que caminar, pero lo importante es que a poco, o sea como sea, lleguemos a las promesas de nuestro Dios. A poco podamos entrar a donde Dios quiere que entremos. El Señor quiere que entremos a sus promesas y que podamos obedecerle a nuestro Dios. Dice que fueron a poco de acuerdo con las órdenes de Dios, conforme al mandamiento, conforme el precepto, conforme a la palabra de Dios. Iban caminando a poco conforme a la palabra de Dios. Y es que nosotros tenemos que ir caminando conforme a la palabra de Dios, no conforme a tus pensamientos, no conforme a tu humanidad, a las cosas humanas, no. Hay que ir caminando conforme a la palabra de Dios. Que no sea conforme a tu mente, a nuestros pensamientos, detrás de nuestro corazón. Vamos a ir a poco, pero con la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Y así, cuando caminamos con la palabra de Dios, habrá problemas y habrá muchas cosas, pero si caminamos con la palabra de Dios, y estaremos firmes y Dios nos ayudará, mis queridos hermanos. En las órdenes del Señor. Después acamparon en Refidim, pero allí no había agua. Entonces el pueblo carecía, ¿verdad?, de agua. No había agua. La necesidad obligaba. Esa necesidad era el hombre exterior que necesita las cosas humanas, ¿verdad? Carecen de esas cosas, y cuando carece, por ejemplo, lo que necesita el hombre exterior, pues como que se revela, y eso es lo que nos hace dudar a veces, porque pasamos por dificultades cuando carecen las cosas, cuando hay necesidad de las cosas, cuando hay están las cosas insuficientes para nuestra vida. Que bendito sea el nombre del Señor. Pero verdaderamente lo que le hacía falta a ellos no era el agua en sí, porque ellos vieron la gloria de Dios y vieron todas las maravillas que Dios hizo en Egipto, y vieron todo como el mar se abrió, ¿verdad?, haciendo una pared de agua hacia la derecha y otra pared hacia la izquierda, y pasó el pueblo en seco, y hizo Dios un camino, y allí pasó su pueblo. Y cuando intentaron pasar los egipcios, el Señor cerró el agua y todos los egipcios murieron. Así que todo eso no se acordaban. Es verdad que faltaba el agua, es verdad que criticaban porque les faltaba la necesidad
de lo exterior. Pero ¿por qué no aclamaban por la necesidad que tenían espiritualmente? Porque con estas palabras estaban demostrando que le faltaba confianza al pueblo en Dios. Estas palabras estaban demostrando de que no eran hombres íntegros para Dios, sino que eran hombres que les faltaban la fe. Y sin fe no se puede seguir a Dios. Sin fe lo que vamos a hacer es criticar y hablar mal y todas esas cosas. Necesitamos la fe para seguir hacia adelante y caminando a donde Dios nos dice, para que el pueblo viviera. Así que se enfrentaron con Moisés. Como hemos dicho antes, ¿verdad? ¿Qué culpa tenía Moisés? Porque ellos decían, ¿por qué nos sacaste aquí al desierto para morir? Allí en Egipto había sitio para morir. ¿Por qué los has traído aquí para morir en este desierto? Y le echaban las culpas a Moisés, pero ellos no se acordaron de aquellas maravillas que hizo el Señor. Cuando los egipcios tenían oscuridad y los hijos de Israel tenían luz, y vieron tantas cosas maravillosas, mis queridos hermanos. Pero el hombre tenemos esas faltas, tenemos esas cosas que no se quitan tan pronto, sino que seguimos con nuestras veces, seguimos con nuestras dudas, nuestras cosas. Cuando tenemos algún problema, echamos las culpas a Dios de todo lo que nos pasa. Y es que el hombre de Dios tiene que ser probado como el oro cuando se mete en el crisol, ¿verdad? Entonces, cuando se coge el oro bruto de la tierra, pues se mete en el crisol. Y bueno, y luego se va desprendiendo la escoria y se va desprendiendo el oro aparte, limpio, puro, y es lo que verdaderamente es parecido lo que tenemos los creyentes, los cristianos. Dios nos prueba, mis queridos hermanos, y nos mete en el crisol de la fe para desprendernos de toda la humanidad, de todo aquello que nuestra mente piensa, de todo aquello que nuestro corazón sucio está y se acumula. Pues hay que desprenderse de todo eso. Entonces, lo mismo que ese oro se desprende la escoria, así también debemos desprendernos nosotros, despojarnos de todo eso que nos ata, que nos oprime, que no nos deja caminar, que nos hace dudar, ¿verdad? Y reprendemos, ¿verdad? El Señor reprenda todas las dudas que tengamos y lo que se tenga, porque las dudas no traen nada bueno. Tenemos que tener confianza que este Dios está con nosotros, que es un Dios bueno, que es un Dios misericordioso, que está a tu favor para hacerte el bien. Dice en Santiago 1:6, el que duda es como las olas del mar. Y eso es como la seguridad, que falta seguridad en su vida, está dudoso, está confuso, no sabe nada, mis queridos hermanos, porque cuando hay confusión, porque hay malas cosas, es como las olas del mar, van para allá, van para acá, luego van para allá, luego van para acá, y así dice Santiago, que es el hombre que duda, que un sitio se va por un lado, otra vez se va por otro, luego retrocede, luego sigue, luego va para atrás, luego va para adelante. Hermanos, eso es la duda no es buena. Hay que tener la fe, la emuná, como dice en hebreo, genuina, verdadera, pura, y siempre vamos a vencer cuando tenemos fe en este Dios todopoderoso. Y tú eres un hombre de Dios y comprendes que debemos caminar con la esperanza en Dios, no con nuestra esperanza, no con nuestros argumentos, nuestras razones. Con eso no podemos caminar y seguir con esos pensamientos. Tenemos que seguir con los pensamientos de Dios, conforme a los preceptos de Dios Altísimo Todopoderoso. Cuando seguimos con los mandamientos del Señor, Dios nos va a ayudar. Y dice en Primera de Reyes
¿verdad? Tocante a lo que cuando una persona está dudosa, y dice en 1 Reyes 18:21, y esto lo dijo Elías, el profeta grande de Dios, porque era un hombre grande de Dios, y dice, acercándose Elías al pueblo, le dijo, ¿hasta cuándo vais a estar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Es porque llevaban ya mucho tiempo así de esta forma. Estaban en dudas. A veces creían que Baal era Dios, y a veces creían que Yahweh, Jehová, era Dios, y así estaban entre dos pensamientos, mis queridos hermanos. Y un hombre que está entre dos pensamientos no es un cristiano, no es una persona creyente, sino es creyente en dos cosas, es creyente en Dios, es creyente en los ídolos, y eso no es un creyente puro, eso no es un creyente verdadero, es un creyente falso, en verdad. Entonces, eso da señal de que falta conocimiento, falta luz, y esa luz es la luz de Dios, el conocimiento de Dios que está en su palabra. Cuando esa palabra la llevamos en nuestro corazón, entonces esa palabra nos hace tener luz y hacer ver las cosas como son, reales, verdaderas. Necesitamos esa luz, la palabra, el conocimiento. Lo dice la palabra, dice mi pueblo, y eso lo dice Dios, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y se perdió porque le faltaba ese conocimiento que debía tener, porque todo creyente debe tener conocimiento y aprender y aprender y aprender, porque qué maravilloso es aprender del sabio de los sabios, de este sabio tan grande que está en el cielo, el que hizo los cielos y la tierra, las estrellas, los mares, todo el cosmos, ¿verdad? Y cuando vemos todo eso, qué pequeñito nos vemos, qué mente infinita, una mente maravillosa. Y cuando vemos todo eso, vemos que nuestra mente es diminutiva, es pequeña al lado del Señor. Y cuánto vale aprender de esta mente que viene de Dios Altísimo, que hizo los cielos y la tierra, todo lo que se ve y lo que no se ve. Qué maravilloso es eso. Dice en Génesis 1:1, dijo esto la serpiente, era astuta, ¿verdad? Y dice la serpiente, le dijo a Eva, ¿por qué motivo os ha mandado Dios que no comáis de todos los árboles del huerto? ¿Por qué motivo? ¿Por qué propósito tiene Dios con eso? ¿Verdad? Y siempre la duda va estando y va detrás de nosotros, y siempre la duda va a estar con nosotros, siempre acompañándonos. Pero eso tenemos que pedir al Dios Altísimo Todopoderoso, ¿verdad? Que eso está descartado de todo creyente. Verdaderamente todo creyente no duda de Dios, porque un cristiano que está verdaderamente ahí no duda de Dios, ni un judío tampoco duda de Dios, y que está en comunión con Dios, no duda de Dios. Así que no vamos a dudar de Dios, sino que vamos a tener la emuná, la fe verdadera que Dios exige de nosotros. Que Dios bendiga mucho. Amén.